Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor, utilizando los medios electrónicos, que es la forma que está disponible para poder comunicarnos con ustedes y ustedes comunicarse con nosotros en este tiempo. Así que quiero compartir con ustedes una inquietud que tengo hace algunos días sobre Dios, sobre esta situación que está pasando y quiero quiero compartir mi corazón con ustedes. Y es que con relación a esto que está sucediendo, yo quiero que nosotros podamos entender que la Biblia enseña que Dios es soberano, pero Dios no está en control de todas las cosas que ocurren. Dios es soberano, pero Él no está en control. La Biblia enseña que el Señor soberanamente escogió limitar su soberanía. Interesante eso, parece un trabalengua, pero esa es la realidad. Dios soberanamente escoge limitar su soberanía y otorgarle cierta responsabilidad, cierta autoridad al hombre y darle al hombre libre albedrío para escoger. Tenía que hacerlo así. O sea, para que el hombre pudiese ser libre, para que uno pueda amar, uno tiene que tener la libertad de escoger no amar. Estas personas que secuestran mujeres, hombres que secuestran mujeres y las encierran en un cuarto y le dan comida y la tratan, qué sé yo, con cierta amabilidad. Esas mujeres están ahí obligadas. O sea, esa mujer nunca va a amar a ese hombre, porque el amor tiene que tener la libertad de poder decir que no, de tener la libertad de escoger. Eso es claro. Así que Dios en su soberanía creó al hombre libre, con libertad de escoger. Y su palabra enseña, la palabra de Dios enseña que no todas las cosas que ocurren en la tierra son su voluntad. O sea, que Él no está en control de las cosas que están ocurriendo en la tierra. Y esto es importante entenderlo, porque si nosotros creemos que Dios está en control y que todo lo que ocurre proviene de Dios, ¿cómo nos vamos a defender de eso? ¿Cómo vamos a luchar contra eso? Si hay un virus y ese virus lo está enviando Dios, mire, no hay quien se salve. No hay esperanza. ¿Quién puede contradecir a Dios? Eso no es así. No todo lo que ocurre en la tierra es la voluntad de Dios, y eso se lo voy a demostrar dentro de unos minutos. Pero quiero abonar un poco más a esto, porque muchas veces cuando ocurren tragedias, cuando ocurren situaciones difíciles, muertes, tragedias, le decimos a veces a un papá que pierde a su hijito, su hijita, pierde a su bebé. A veces tratamos de consolarle diciéndole: Dios necesitaba un angelito en el cielo. Ay, Dios mío, yo creo que en mis comienzos en el Señor, en el Evangelio, llegué a decir eso una que otra vez. Me arrepiento de eso, pero eso no lo he vuelto a decir más. Porque Dios no es quien mata los niños, los bebés. Dios los recoge, eso sí, Dios los recoge y ellos están felices en el cielo. Él los recoge, pero Él no vino a matar, Él vino a dar vida. Lo mismo escuché de un joven un joven adolescente, 12, 14 años, que su papá se murió. El joven está herido por la muerte de su papá. Y el pastor de la iglesia le dijo: Dios necesitaba a tu papá en el cielo. Óigame. El joven dijo: yo necesitaba a mi papá aquí ahora. ¿Por qué Dios lo mató? ¿Por qué Dios me lo llevó? ¿Por qué Dios me quitó a mi papá de mi lado cuando más yo lo necesitaba? No fue Dios. El pastor se equivocó. No fue Dios. Fue el enemigo. Dios pudo haber recogido a su papá en el cielo, seguro que sí, pero Dios no vino a matar. Dios vino a dar vida, y vida en abundancia. Así que no todo lo que ocurre en la tierra es la voluntad de Dios, porque Dios no está en control. Y eso empieza desde el mismo Padre Nuestro. Lo tengo anotado por ahí en algún lado, pero
está en Mateo capítulo 6. Cuando los discípulos, y en Lucas, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Y eso es lo que le está diciendo Jesús desde el saque, desde el principio a sus discípulos. Oren para que la voluntad del Padre se haga en la tierra como es hecha en el cielo. Oren por eso. Clamen por eso. No todo, Jesús le está diciendo, no todo lo que ocurre en la tierra es la voluntad del Padre. Dios no está en control de lo que está pasando en la tierra todo el tiempo. Dios no está en control de eso. Nosotros tenemos que orar para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como es hecha en el cielo. Si no lo hay en el cielo, no es la voluntad de Dios que lo haya en la tierra. Amén. Eso es importante nosotros entenderlo, porque óigame, si Dios envía, hay personas que creen que Dios envía, esta enfermedad me la mandó Dios. No, jamás y nunca. Las enfermedades vienen del enemigo. Hay 3 formas de uno enfermarse. Una forma es ataques del enemigo, eso se reconoce. Otra forma es accidentes. Yo he orado por personas que han tenido accidentes y Dios los ha sanado, porque es una forma de quedar el cuerpo de alguna manera enfermo a causa de un accidente. Y otra cosa se llama la siembra y la cosecha. Como nosotros decimos en la iglesia, si uno se pasa comiendo alcapurria todos los días, te va a subir el colesterol y te va a subir la presión. Y después no digas que Dios te mandó. No, fueron las muchas alcapurrias que te comiste y eso causó que te suba el colesterol, que te suba la presión. Y a lo mejor que mueras antes de tiempo, porque eso es una realidad. Se vas al cielo y le dices, Señor, pero ¿por qué me vine para acá tan joven? Y bueno, no te tocaba todavía, pero comiste tanta alcapurria y no cuidaste tu salud, no comiste saludable, que dañaste tu cuerpo. ¿Me sigue? O sea, eso se llama siembra y cosecha. Si usted no hace ejercicio, por ejemplo, pues su cuerpo se va a entumecer. Eso es claro. O sea, uno tiene que ocupar, uno tiene que seguir ciertas guías, ciertas normas, ciertas reglas para poder obtener otras cosas. Así es que Dios no envía la enfermedad. Dios no envía la enfermedad. Jesús vino y sufrió el castigo más atroz que pueda sufrir un ser humano. Su cuerpo fue completamente mutilado. Dice que en esos tiempos el castigo que le daban a los reos condenados a muerte a la crucifixión era tan severo que las tiras de carne del cuerpo de Jesús o del cuerpo de esos condenados a muerte guindaban del cuerpo, que los órganos internos se veían, que se veían los huesos de las personas. Y Jesús viene y coge esa tremenda golpiza. Y dice la palabra de Dios que lo hizo no solo para darnos vida eterna, sino para quitar la enfermedad de nosotros. Por sus llagas fuimos nosotros curados, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Jesús vino a sanarnos. Una de las cosas que Él conquistó por medio de su sacrificio a precio de sangre en la cruz fue la sanidad, fue la libertad de la enfermedad de nuestras vidas. ¿Y cómo es posible entonces que Él coja una enfermedad ahora y venga a mandarnos una enfermedad? De ninguna manera, mi amado hermano. Yo no digo que uno no pueda aprender en medio de una enfermedad y que una enfermedad nos obligue a estar postrados en una cama y nos obligue a pensar en Dios, nos obligue a clamar a Dios, y una enfermedad que el enemigo pretendió para mal se convierta en bien porque nosotros supimos aprovecharla. Pero la enfermedad no vino de Dios, vino del enemigo. Porque no todo lo que ocurre en esta tierra es la voluntad de Dios, porque Dios no está en control. El Señor nos mandó a orar: hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. ¿Cuál es la guía? Hay una línea
trazada por Dios en su palabra, que nosotros debemos utilizar para saber diferenciar la cosa. Juan 10:10. Juan 10:10, Jesús dijo: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hurtar, matar y destruir no es Dios. No es Dios. Es el ladrón, es el diablo. Vida y vida en abundancia viene de Dios. Viene de Dios. Ahora, yo reconozco que hay momentos en que la línea es fina y que hay ciertas cosas que uno no sabe. Uno ora, se vayan y se quedan. Hay que ver cuál es el propósito de Dios con eso, ciertas situaciones. Por ejemplo, lo que estoy pensando en este momento es en la vida de José en la Biblia. Lo venden como esclavo, va a la casa de Potifar, lo meten preso por un delito que él no cometió, está 14 años preso. Dios estaba preparando a José para algo grande, para lo grande que venía. Es posible que José, por decir acá, ¿verdad?, él dice: el Señor reprendo al diablo, el Señor reprenda a Satanás. Esa experiencia no venía del infierno, venía de parte de Dios, porque lo estaba preparando para preservar la vida a su pueblo en el futuro. Hay cosas que uno no lo entiende. Yo tuve una experiencia, un día Dios me dijo algo y yo reprendí al diablo. Yo pensé que era el enemigo, pero con el tiempo me di cuenta que era Dios el que me había hablado y no era el enemigo. A veces necesitamos orar, necesitamos clarificar en la presencia de Dios lo que está pasando y esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Ahora, está esa línea establecida por Dios. Matar, robar y destruir no es Dios. Vida y vida en abundancia es Dios. Es Dios. Amén. No todo lo que ocurre en la tierra es la voluntad de Dios, porque Dios no está en control. Cuando nosotros creemos que Dios está en control, eso es trágico, porque culpamos a Dios de todas las cosas que hace el enemigo, y al enemigo le encanta eso. Es como una serpiente, viene y muerde y luego se escabulle por entre la hierba, y entonces nosotros nos quedamos creyendo que fue Dios quien nos mordió, que fue Dios quien nos envenenó, quien nos hizo daño. No fue Dios, fue el enemigo. Y a Satanás le gusta eso, hacer daño a él y echarle la culpa a Dios, o que nosotros le echemos la culpa a Dios, o hacernos creer que es culpa de Dios. No, tenemos que clamar para que su voluntad se haga en la tierra como es hecha en el cielo, porque Él no está en control de todo lo que pasa. Dios, de hecho, Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Una autoridad terrible nos ha dado el Señor, lo que pasa es que no la usamos. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dijo Jesús. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 6, dice que el Señor nos salvó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1, versos 20 y 21, la palabra de Dios dice que Dios le resucitó de los muertos y le sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice ahí la palabra: sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo dominio, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Jesús tiene toda autoridad y nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso Dios lo puso en su palabra y tenemos autoridad. Aleluya. O sea, la palabra de Dios es poderosa. Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad, os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Dice la palabra del Señor que nada os dañará. Tenemos autoridad sobre el enemigo, tenemos autoridad para que hacer que la voluntad de Dios se cumpla. Dios no nos dejó huérfanos, no nos dejó a merced del enemigo, al contrario. Tenemos autoridad inmensa, lo que pasa es que no la usamos. Así que, amado, amada, no veas todo lo que pasa
como que es la voluntad de Dios. No creas que Dios es soberano, que Dios está en control. Dios es soberano, sí, pero Dios no está en control. Hay cosas que vamos a tener que orar y cosas que vamos a tener que causar que la voluntad de Dios se haga. En este tiempo de virus, eso es lo que va a pasar. La iglesia a nivel mundial está orando. Decenas de miles de iglesias unidas en oración, clamando al Señor para que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se va a hacer y este virus se va a ir. Es un ataque del enemigo. Esto está matando, está llenando de temor. Un ataque del enemigo. Pero Dios nos va a dar la victoria. Así que no veamos, tampoco te sientas desamparado, débil. No, tú tienes las promesas más grandes que pueda tener un ser humano. Si eres hijo de Dios, si sirves al Señor, tú tienes unas promesas grandísimas. Y yo tengo unas promesas grandísimas a mi favor. Amén. Así que Dios no está en control de todo lo que pasa. Más bien nosotros tenemos que orar para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como es hecha en el cielo. Dios les bendiga a todos.